Ya vamos a escuchar las palabras del presidente de la Nación, Javier Milei, hablando de economía, hablando de inflación y de los números para las próximas semanas, pero ahora volvemos a la ciudad de Paraná. Desde esta mañana estamos recibiendo algunos mensajes de algunos vecinos que nos están haciendo la referencia de que en zona oeste y también en barrio Antonini no hay agua, falta este servicio. Vamos a ver qué nos cuentan desde el móvil respecto de esta situación. Le damos la bienvenida a Lisandra Dittler. Te escuchamos, Lichu. Pau, ¿cómo estás? Y bueno, nosotros nos encontramos con vecinos, gran número de familias que se encuentran con este inconveniente. No es la primera vez, no es la segunda jornada. Hace ya un tiempo que vienen con este conflicto, te diría años también. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema diario que ustedes tienen? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bueno, el problema diario es que nosotros tenemos agua día por medio. Hay días que se corta todo el día y el agua es imprescindible para todo. Directamente no tienen, no es que tienen baja presión. No tenemos. Por ahí tenés, pero es poca la presión y por lo tanto los tanques no se llenan, entonces es como que no tuviéramos nada. ¿Eso pasa en esta cuadra o en la zona? La verdad que yo no sabía, salí hoy a preguntar. No queremos hablar por los demás vecinos, estamos hablando... Ustedes viven todos en esta cuadra. En esta cuadra. Tampoco. ¿Esta es calle? Es calle Miller, entre García y Tachari. ¿Ustedes no tienen, ninguno de los vecinos tiene agua? No, nosotros tenemos tanque a 7 metros de altura y no llega ni al de abajo. Así que con eso le decimos a la gente de que no tenemos agua, directamente estamos sin agua. ¿Cómo hacen? La mayoría de las veces y ponemos cisternas, llenamos tanque y de ahí nos abastecemos, pero el que no tiene para comprarse una cisterna no tiene agua. ¿Esto pasa desde este verano? ¿Ya hace un tiempo que tiene? No, siempre hubo, pero ahora se agravó con la llegada del hospital y mucho más gente en otras zonas, por ejemplo el barrio que hicieron allá, que es abastecido de esta misma planta. No. ¿Han hecho los reclamos correspondientes? Sí, yo cada vez que se corta el agua llamo, pero siempre es lo mismo. Vuelvo a llamar, hacemos otro reclamo del reclamo que ya había hecho anterior y así hace más de 5 años que venimos. Y la verdad que hoy fue un poco la gota que rebalsó el vaso porque, bueno, me respondieron de que era la única vecina que se quejaba de esto. Y es así, usted quizás esa es la voz. Yo salí a recorrer y preguntar a los vecinos, quería sacarme esa intriga y no, hoy me entero que no soy yo nada más, somos todos. Estamos reclamando al 147 continuamente no solamente por el agua, sino por distintos motivos también. ¿Cuántas familias serán o integran esta cuadra? Y acá seremos 20 familias. Y además las cuadras subsiguientes y los que van hacia arriba. Me decían ustedes que por ahí día por medio o viene el agua a las 10 de la noche y tenés un cierto tiempo o viene por horarios también. Sí, tal cual como vos lo decís. Tenemos agua. Pues ya no tienen y así se van arreglando. Nos vamos arreglando de alguna forma, preveemos un poquito que va a faltar y llenamos una cisterna. Si tenés una cisterna, si no tenés, te quedás sin agua, directamente. Bueno, les agradezco por el testimonio. ¿Algo más? Perdón, el tema también es que por ahí dicen, no, porque ustedes pertenecen a la planta de General Espejo, pero si se corta en Sani, se corta en cerca del Charrúa, esa zona, igual nos afecta. Cada vez que hay un corte, un caño roto, lo que fuera, siempre afecta esta zona y la verdad que nunca se dio respuesta. Esto yo hace años que vengo reclamándolo y sinceramente no nos dan bolilla y ya no se puede vivir así. Hay gente que está enferma, que necesita bañarse, que necesita el agua, como todos, pero hay gente que por ahí necesita bañarse porque tiene un familiar postrado. ¿Y qué hace esa gente? Y que no pueden pagar para que le traigan agua. Entonces necesitamos una respuesta urgente. Bien.
Muchísimas gracias por los testimonios. Este es el reclamo de muchos vecinos. Nosotros aquí hablamos con dos, Pao, pero ubicarnos en calle Miller, estamos muy cerquita de lo que es calle Espejo, toda esa zona, el barrio Antártida, y ellos se encuentran sin agua. Día por medio llega el agua, que tampoco es el día completo, me decían. Capaz que tenemos de 10 a 6 de la mañana, después ya no tenemos durante todo el día y así. Bueno, con las altas temperaturas se complica un poco más la situación, ¿no? Exactamente. Déjame aportar, Lisandra, respecto de información que suministra también el mismo municipio. Desde esta mañana se está llevando adelante arreglos en un conducto de 150 milímetros en el tramo comprendido entre calles Carlos Mastronarde y Salvador Caputo, precisamente. Esto tiene que ver con el centro de distribución que involucra a Parque del Lago y afecta a varios barrios de la ciudad de Paraná, entre ellos los intendentes, Gazano, San José Obrero, Incone, Parque Mayor, Parque del Lago también, Los Gobernadores, Corrales, Villa Uranga y Capibá. Algunos de los barrios afectados por este corte que se está llevando adelante para arreglar esta cañería de 150 milímetros. Según lo que nos aporta la municipalidad como información, los trabajos continuarían hasta aproximadamente 3 o 4 de la tarde y luego, como vos siempre haces la referencia, comienzan las tareas para que regrese el suministro. Entendemos que recién en horas de la tardecita noche volvería el suministro a la normalidad en estos puntos de la ciudad de Paraná, zona este precisamente, en donde en estos momentos no se cuenta con el servicio. Bueno, fíjate eso, Pao, y como para cerrar y conectar también, porque es lo que dicen los vecinos. Muchas veces cuando hay roturas en otros puntos, por ejemplo, bastante lejos de acá, como es este que vos mencionabas, hace o dificulta la distribución a ciertos centros, por ejemplo, Parque del Lago y demás, y después eso también repercute. Yo me quiero detener en esto que ellos decían, no es la primera vez, no es la segunda, hace años vienen reclamando, y también tiene que ver un poco con la extensión de la propia ciudad, de más vecinos, de más viviendas y de mayor consumo. Exactamente. Te agradecemos el testimonio de todos estos vecinos que en estos momentos están reclamando nuevamente por la falta de agua en barrio Antonini de Paraná. Gracias, Lichu. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Nosotros continuamos ahora con más información que llega desde nuestra plataforma ahora.com.ar. Hablamos de dengue. Aumentaron en un 86% los casos de dengue en Entre Ríos en la última semana. Estos son datos del Ministerio de Salud, que informó que hubo un aumento del 86% de los casos confirmados. El Ministerio de Salud brindó un nuevo reporte oficial de los casos de dengue en nuestro territorio y alertó sobre las medidas de prevención, ya que en la última semana se dio un aumento del 86%, un altísimo porcentaje en relación al acumulado de la semana anterior, que contabilizaba los casos registrados entre agosto del año 2023 y la primera quincena de enero de este 2024. De acuerdo al reporte de la semana 3 de la Dirección General de Epidemiología, la provincia registró 44 nuevos casos confirmados de dengue en la última semana, con lo cual el acumulado es de 95 casos en 16 departamentos. De los mismos, 27 corresponden a dengue autóctono, 43 son casos importados, mientras que otros 25 se encuentran en investigación para poder determinar de qué modo se contrajo esta enfermedad. La novedad la vas a poder ampliar desde esta noticia en nuestra página ahora.com.ar. Nosotros regresamos a la información nacional. Decíamos al inicio, semana clave para el gobierno, ya que intentará obtener el dictamen favorable para poder discutir el proyecto de ley ómnibus en el recinto. Pero ahora vamos a hablar específicamente de estas deliberaciones. En pleno debate del proyecto de la ley ómnibus, el Gobierno de la Libertad Avanza estaría dispuesto a realizar una serie de modificaciones con el objetivo de acelerar su aprobación en el Congreso. Entre algunas de las modificaciones, por ejemplo, se encuentra retirar a YPF de la lista de las empresas para ser privatizadas y eliminar las retenciones a las economías regionales. Serían 36 las economías regionales que quedarían con 0% de retenciones. Pese a haber dicho en campaña que las retenciones iban a ser 0 y que luego aparecieron con un intento de aumentarlas en un 15%, en muchos casos se logró corregir, en otros se está todavía en discusión. Aparentemente habría un retroceso a 0 en todas las economías regionales, pero es algo que todavía estamos discutiendo. Esto lo dijo Carlos Achetoni, el presidente de la Federación Agraria Argentina, luego de mantener una reunión allí en Casa Rosada. Si bien el sector agroindustrial
no dan por hecho esta situación de retenciones en 0%, hasta que no esté escrito, hasta que ellos no puedan analizarlo en este nuevo proyecto de ley o en estas modificaciones que se plantean al proyecto de ley Ómnibus. Veremos entonces qué es lo que ocurre. Por lo pronto, acá en la provincia de Entre Ríos nosotros pudimos dialogar con referentes de Coninagro que brindaron especificaciones respecto del análisis sobre este punto específico de este proyecto de ley. Hay que recordar y tener memoria, en la campaña previa a las elecciones se comprometieron este gobierno fundamentalmente a la eliminación de las retenciones, cosa que no ha ocurrido. Y la sorpresa nuestra fue que, al contrario, lo que hace es aumentarla. Y bueno, ahí hemos, de Coninagro, la entidad que yo represento, y fundamentalmente en el tema carne, pero en todo lo que hace a su actividad estuvo la semana pasada en toda y cada una de las comisiones, más que en las comisiones con los distintos bloques, es decir, de los distintos partidos, explicando y dejándole de la documentación que es suficiente como para que los legisladores tengan material para poder defender la postura del sector agropecuario. ¿De cuánto son las retenciones que se quieren aplicar? Bueno, hay distintas retenciones, distintos factores. Por ejemplo, la carne tiene el 9, el trigo el 12. Querían hacer una generalización del 15% a todas las retenciones, llevar los aceites, pellets y harina de soja del 31 al 33, y bueno, eliminar lo que eran las retenciones que tenía lo que no tenía retenciones la economía regional. ¿Y cuál es la postura de ustedes, digo, en términos generales? En términos generales, siempre, no en este gobierno, siempre históricamente es fundamentalista, político y real de que estamos en contra de las retenciones. Las retenciones es un impuesto regresivo que realmente atenta contra la productividad, y desde nuestro sector, del sector agropecuario, estamos convencidos que la salida del país es con trabajo de producción. Producción para tener los alimentos para el consumo interno a precios razonables y fundamentalmente tener un excedente para traer las divisas que el país necesita. Y las retenciones en eso complican, más que complican, obstaculizan todo lo que pueda ocurrir al respecto. Y bueno, nosotros le decimos, bueno, el impuesto de las ganancias es un impuesto muy sustitutivo y que es muy bueno en el sentido de que pagan los que más tienen y pagan menos los que menos tienen. Y bueno, nosotros representantes de pequeños y medianos productores del país estamos en eso. Pero yo te diría que la generalidad de las 4 entidades están en común acuerdo. En este momento se está trabajando fuertemente, se trabajó la semana pasada al respecto. Algo debe haber ocurrido durante el fin de semana porque ya tenemos señales claros que las economías regionales no serían aumentadas, estarían con arancel cero, pero no todas las economías. Entonces estamos viendo de que sean todas las economías regionales. También ahí nosotros incluimos que la carne esté incluida como una economía regional y tampoco estamos sabiendo si eso ha ocurrido o no. Así que yo te diría que no es solo los políticos que están en este momento en una negociación con el propio Estado, los distintos bloques del Poder Legislativo, sino que también la producción, la industria, también el comercio, todos estamos interesados. Y fundamentalmente también los hombres de la cultura, que también tienen sus razones. Desde Coninagro también explicaron la baja de los precios a la carne. Recordarán ustedes que en los últimos meses se había dado una fuerte suba fundamentalmente en materia de carne vacuna, pero en los últimos días descendió el precio de venta al consumidor final. Esto explicaban precisamente desde esta entidad. Bueno, yendo a lo específico de la carne está bajando. ¿Cuál es la explicación para eso? Bueno, nosotros pasamos un periodo de la Niña es un sistema climatológico de gran sequía que durante 3 años, hubo una gran oferta de hacienda durante 3 años, por eso nos olvidamos del precio de la carne porque era lo más económico. A partir de agosto empezó a haber esta posibilidad de cambio económico, pero además empezó a haber la posibilidad de que teníamos islas, había llovido algo y teníamos pastura, hubo una pequeña retención
y ahí empezó a aumentar. Pero por lo que más aumentó fue por la expectativa, como ocurrió en todos los alimentos. Es decir, han aumentado alimentos que habría que ver que no tendrían que haber aumentado y excesivamente. En la carne también ocurrió que algunos de los eslabones de la carne tenía temor de poder perder y no reponer su mercadería y aumentó. Hoy podemos decir que ha bajado, cosas que en la Argentina es difícil que algo baje porque lo que subió nunca bajó. Bueno, pero ha bajado, pero acá hay alguien que hay que tener en cuenta. El soberano es el pueblo. ¿Cuál es el pueblo, el soberano, no solo en las elecciones, sino en el bolsillo? Cuando el bolsillo no da, no se puede. Y acá tenemos que tener en cuenta otra cosa. El 70-75% que producimos de carne lo consumimos los argentinos. Solo un 25% de los que exportamos. Y de ese 25%, el 70% va al país asiático, China, de carne que no consumimos los argentinos. Así que la carne no tendría ni que influir en los alimentos. Y hoy, si lo comparás con cualquier alimento, cualquiera, de los farináceos, harina o aceite o lo que sea, hoy la carne, gracias a Dios, y para los que tienen menos poder adquisitivo, está accesible y una familia tipo por lo menos puede alimentarse. Regresamos al tema inicial, el tema de las retenciones. En este proyecto, en principio, se había puesto un porcentaje entre un 8 a un 15% de las retenciones para las economías regionales y esto ahora fue modificado y dejaría en 0% las retenciones para este tipo de economías. ¿Qué dijo, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Santa Fe respecto de esta situación? Estamos hablando de Maximiliano Puyaro. Bueno, hizo un posteo durante este fin de semana a través de su cuenta oficial en X, ex Twitter, y en este posteo el mandatario aseguró que el gobierno acierta en terminar con el déficit y el despilfarro del pasado, pero consideró que repite el error al ponerle un pie en la cabeza a los que producen, que son el sujeto del cambio que el país necesita, dijo el gobernador santafesino. En otro párrafo indicó que estamos frente a un debate que puede cambiar el futuro del país y queremos que el cambio sea para bien. Las provincias productivas del interior queremos que al gobierno le vaya bien, por eso es fundamental sostener el diálogo. En ese sentido, Puyaro precisó que a Santa Fe el aumento de las retenciones